participantes profesionales, a nombre del Centro de Exploración Profesional para Ingenierías CAPI, y bienvenidos al Diplomado de Diseño Profesional en Concreto Armado. El día de hoy desarrollaremos el tema correspondiente al diseño de vigas, y para lo cual tenemos a nuestro docente de CAPI, el ingeniero César Cancino Rojas. Ingeniero, está cordialmente invitado a participar el día de hoy. Muy amable y muchas gracias a todos los participantes. Iniciamos entonces la sesión, ¿les parece? La idea es revisar el diseño sísmico de una viga, ¿no? Y desarrollar al detalle, ¿no? El sismo, como todos ustedes conocen, produce energía en la construcción, se transforma en energía cinética que tiene que ver con el movimiento. La energía de deformación elástica, o sea, la estructura se deforma y va, mediante la deformación va desarrollando energía potencial, bueno, que se llama energía potencial de deformación elástica. Luego tenemos la energía la energía cinética y la energía de formación elástica, como se indica por ahí en alguna partecita, no son disipativas, es decir, no se pierden, ¿no? Se van transformando, es decir, la energía cinética en algún momento se transforma en energía de formación elástica y luego la energía de formación elástica se transforma en energía cinética. Entonces, como que esas son las que van a quedar siempre dentro de la construcción. Y parte de la energía que se introduce a la construcción se va disipando, ya sea por amortiguamiento viscoso o por amortiguamiento histerético. Nos interesa, miren, el amortiguamiento histerético, porque ese es el que nosotros podemos manipular a través del diseño. Necesitamos que la construcción tenga posibilidad de disipar la mayor cantidad de energía posible, ¿cierto? Y esa disipación depende del comportamiento histerético, del amortiguamiento histerético, tal como se indica abajo en el borde inferior de la diapositiva. Miren que el amortiguamiento histerético va a depender de la ductilidad de los elementos estructurales. Entonces, el concepto principal es tener elementos estructurales con gran capacidad de formación para que luego ello nos permita obtener una estructura con un gran amortiguamiento histerético. Bien. En la parte en rojo, lo que estamos haciendo mención es que hay una parte de energía que se trata de conservar en el sistema, que es la energía cinética y la energía de deformación elástica, que se van intercalando, y líneas abajo lo que hace rato comentaba, que otra parte de energía inducida se va disipando por amortiguamiento viscoso y amortiguamiento histerético. Aquí luego, en la parte inferior, se está haciendo una analogía con respecto a los sistemas de protección sísmica. Es una analogía propuesta, me parece, por Popov. Y en un sistema tradicional sería A, y los sistemas modernos o las nuevas técnicas de diseño sísmico corresponde al caso B y C. Y la analogía es la siguiente, ¿no? Tienen un cilindro ahí, a ese cilindro luego se ingresa agua a través de una manguera o una cañería, para no ser muy malos con los términos, una cañería. En un sistema tradicional, toda el agua ingresa a la estructura, ¿no? La energía cinética y la energía de formación elástica tratan de mantenerse entre la estructura, y parte de la energía se va disipando a través de estas turbinas, ¿no? Por medio del amortiguamiento viscoso y el amortiguamiento histerético. Acuérdense que lo que nos importa es manejar el amortiguamiento histerético mediante la
ductilidad. Y esto corresponde a un sistema con aisladores de base. Como ven, aquí se ha extraído un ramal de la cañería, entonces ya el edificio no entra la totalidad de la energía sísmica, entra una parte, ¿no? Mientras que la otra parte es disipada por deformación de los aisladores. Entonces no entra el 100%, sino una sola parte. Y lo que entra luego, hay una que trata de mantenerse, la energía cinética y la energía de deformación elástica, y luego las otras partes que se van disipando por amortiguamiento viscoso y amortiguamiento histerético. Y aquí hay otra manera, es mediante los amortiguadores, entre la totalidad, una parte de esa totalidad es absorbida por los amortiguadores, hay una parte de la energía sísmica de la estructura que es disipada por amortiguamiento viscoso. Estos amortiguadores se pueden diseñar para que disipen energía mediante amortiguamiento histerético o amortiguamiento viscoso, ¿no? Esos son términos que luego seguramente nos va a interesar, el amortiguamiento, ¿no? La acción sísmica o la vibración va deteniéndose en el tiempo. Aquí lo que habría que manejar es el concepto de un ciclo. ¿Qué es un ciclo? No sé si se acuerdan, pues esta es la posición en la que, digamos, inicial. Aquí se inicia el movimiento, luego llega acá, al llegar acá se desarrolla la máxima amplitud, ya no se mueve más, regresa a la posición inicial y luego se va hacia la izquierda, desarrolla su máxima amplitud, regresa y ahí se convierte en un ciclo, ahí se logra un ciclo de carga, ¿no? Entonces, para que haya un ciclo tiene que pasar 2 veces por este punto de inicio, ¿no? Aquí, cuando se inicia el movimiento, la energía cinética es máxima. Aquí se detiene la estructura, eso significa que no hay velocidad, la energía cinética se vuelve cero y toda ella se transforma en energía de deformación elástica. Cuando regrese y tome esta posición, la energía de deformación elástica va decreciendo y en este punto se transforma en energía cinética. Y luego vuelve hacia atrás y luego regresa por la posición inicial. Eso habría que recordar para luego extendernos un poquito más, ¿no? Dígame. Aléjelo un poquito más de nosotros. Aquí estamos hablando sobre el amortiguamiento. Y miren, con el amortiguamiento lo que se hace es básicamente disipar la energía cinética. O sea, se transforma en otro tipo de energía. Y hay diferentes tipos de amortiguamiento: el amortiguamiento de fluido, el amortiguamiento por histéresis y el amortiguamiento por fricción. Recuerden que lo que nos interesa es el amortiguamiento histerético y este depende de la capacidad de formación de los elementos estructurales, depende de la ductilidad, ¿no? Bien, el amortiguamiento viscoso depende de la velocidad que se desarrolla en cada ciclo, y en cambio el amortiguamiento histerético depende de la deformación, de la adherencia, fricción y esfuerzos actuantes sobre el material. Para que la estructura sea capaz de disipar energía, ella tiene que desarrollar deformaciones inelásticas, ¿no? Y el desarrollo de deformaciones inelásticas representa daños sobre la estructura. Es decir, en el caso del concreto, ¿qué va a suceder? El concreto se va a agrietar, ¿no? Y al agrietarse el concreto hay 2 partes que se separan, y luego en los movimientos del edificio esas partes se comienzan a friccionar, ¿no? Bien. Esa fricción permite liberar energía a través de calor, también se fricciona la barra con el concreto adyacente, ¿no?
la barra comienza a desarrollar deformaciones inelásticas. Eso también permite disipar energía. ¿Vamos? Entonces, eso tiene que ver con el amortiguamiento histerético. Lo de acá, miren, hay tres tipos de material, ¿no? Uno que tiene un comportamiento, no solamente se puede ver como material, también se puede ver como elemento estructural o como estructura. Estamos, ya lo podemos ver estas tres gráficas desde esos puntos de vista. Podría tratarse del material, podría tratarse de un elemento estructural o de la estructura en sí. ¿Estamos? En el primer caso tenemos un comportamiento elástico lineal infinito. En el segundo caso tenemos un comportamiento elástico no lineal y en el tercer caso tenemos un comportamiento inelástico. ¿Por qué decimos comportamiento elástico lineal? Porque existe una relación lineal entre la carga y la deformación, ¿de acuerdo? Y es lineal porque el recorrido de la carga y la descarga es el mismo y existe esa proporcionalidad, ¿no? En la parte elástico no lineal se cumple la condición esta de que el recorrido de la carga y la descarga es el mismo. Hasta cierto punto hay cierta proporcionalidad entre el esfuerzo o entre la carga y la deformación, pero a partir de este punto hacia adelante se pierde esa proporcionalidad, ¿no? Cuando hablamos de comportamiento inelástico o no lineal, también se podría llamar, el recorrido de la carga es diferente al recorrido de la descarga. Entonces, ya la barra, el material o la estructura queda con deformaciones residuales o deformaciones permanentes, ¿no? El área por debajo de estas curvas representa la cantidad de energía que almacena el material, la barra o la estructura antes de fallar, ¿no? A eso se llama la tenacidad. Miren, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Que en el comportamiento elástico, al tener este recorrido la carga, como que no tiene capacidad de disipar energía, a diferencia del material que tiene un comportamiento, o de un elemento estructural, de la estructura que tiene un comportamiento inelástico. Es decir, aquí en el caso de acá, toda la energía que se almacena, se introduce en el sistema vendría a ser el área por debajo de esta curva, ¿no? Y toda la energía que recupera el material, la barra, la estructura, después de la descarga, es el área que está por debajo de esta línea. Entonces, esta es la cantidad de energía que se devuelve al sistema. Eso significa que todo esto de acá es una energía que se ha disipado. Y es una propiedad que nosotros buscamos, es decir, que el material, el elemento estructural o la estructura tenga esa capacidad de disipar energía, ¿no? Y aquí tal vez aún un poquito más sobre por qué conviene que la estructura tenga un comportamiento inelástico, ¿no? O un comportamiento que se puede decir como elastoplástico. Bueno, la estructura aquí está representada como un sistema de un solo grado de libertad, como un péndulo invertido, y bueno, se va a encargar considerando dos situaciones, ¿no? Primero, que la estructura se mantiene siempre sobre el rango elástico, y luego que la estructura ya comienza a incursionar dentro del rango inelástico. Entonces, miren, en una parte del ciclo de carga, ¿no? Esta es la posición inicial, luego la estructura se comienza a mover hacia la derecha, llega a desarrollar su máxima amplitud. Aquí la energía cinética es cero y se transforma en energía potencial, ¿no? La cantidad de energía que se ha introducido al sistema viene a ser todo esto de acá, y luego al sistema se regresa, ¿no?
a la posición inicial y toda la energía potencial se transforma en energía cinética. Es decir, el sistema no pierde energía, ¿no? Se mantiene la energía introducida en cada ciclo de carga. En cambio, en este caso, ya se está introduciendo deformaciones inelásticas en la estructura, y toda la cantidad de energía que se ha introducido en el sistema vendría a ser el área de que está achurada, que estaría conformada por los puntos A, D, C y F, ¿no? Cuando se presenta la descarga, que vendría a ser el recorrido CG, entonces en esa descarga se recupera cierta parte de la energía, que vendría a ser el área de este triángulo. Es decir, al presentarse la descarga, se, digamos, disipa gran parte de la energía, y la cantidad de energía disipada vendría a ser el área esta que está conformada por los puntos A, D, E y G, si es que la vista no me engaña. Entonces, digamos, al incursionar en el rango inelástico, hay una gran cantidad de la energía que se va disipando mediante deformación inelástica, que vendría a ser el área de este rojo. Esa es la cantidad de energía que se disipa. La cantidad de energía que queda dentro del sistema vendría a ser el área de este triángulo. Entonces, aquí, cuando la estructura permanece en el rango elástico, no disipa energía. Para que la estructura tenga capacidad de disipar energía, tiene que desarrollar deformaciones inelásticas, ¿no? Y la deformación inelástica, como mencionaba hace rato, sugiere que va a existir daño. En el caso del concreto va a haber fisuración, el acero va a traer influencia y vamos a tener cositas, ¿no? Bien. Lo ideal es que esos daños, la fisuración en concreto, se mantenga dentro de valores que sean más o menos tolerables, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes una figurita. Aquí se está analizando, se dice, bajo cargas casi monotónicas. Primero se empuja el edificio hacia la izquierda, luego se lo deja, se presenta la descarga, luego se le empuja a la izquierda y está en ese plano. Eso es monotónico, ¿no? Cuando está bajo carga cíclica, que es la carga dinámica, ¿no?, que corresponde al sismo, bueno, ahí más o menos esta curva representaría el comportamiento de la estructura bajo carga cíclica, ¿no? Aquí se forman los lazos histeréticos. Es decir, esto viene así, 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 luego viene para acá, se cierra el ciclo, y aquí igualito sucede, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, toda esta área en este lazo histerético representa la cantidad de energía que el sistema o la estructura ha sido capaz de disipar en un ciclo de carga, ¿no? Entonces, la idea sería que el área de ese lazo histerético sea lo más amplia posible. Eso significaría que la estructura tiene una gran capacidad de disipar energía, la estructura es ductil. En esta curva también se ve, miren, lo siguiente, ¿no? Si hacia arriba está la carga y hacia acá está el desplazamiento, olvídense esto de acá. Entonces cada pico, cada lazo histerético representa la resistencia que logra desarrollar la estructura. Entonces, como ven, en cada ciclo de carga la resistencia de la estructura va decreciendo, decrece. Y si nosotros trazamos una línea desde el origen hasta el pico de cada ciclo de carga, o hasta el pico de cada lazo histerético, trazamos una línea, sacamos la pendiente de esa línea. Esa pendiente más o menos nos indica la rigidez de la estructura en ese ciclo de carga. Entonces, si vamos viendo así, en el siguiente ciclo de carga la pendiente se reduce, y así, ¿no?, va reduciéndose. Entonces, lo que me dice es que tanto la resistencia como la rigidez va decreciendo en cada ciclo de carga. El área de cada lazo
representa la cantidad de energía que el sistema puede disipar. El pico, la resistencia, y la recta esta que estoy trazando del origen al pico representa la rigidez. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo ideal sería que el lazo histerético sea constante, ¿no? Entonces eso significa que en cada ciclo de carga la resistencia y la rigidez se mantiene, pero eso sería lo ideal, ¿no? Lo ideal, no se puede. Bien, entonces la capacidad de disipar energía, acuérdense que en nuestro caso va a ser en función del amortiguamiento histerético, y el amortiguamiento histerético depende de la ductilidad de los elementos de concreto armado, en este caso en especial, ¿no? En el diseño sísmico, la capacidad de disipar energía está medido de manera indirecta mediante el factor de reducción. Aquellas estructuras que tienen una gran capacidad de disipar energía tienen un valor de R muy alto, y aquellas que tienen poca capacidad de disipar energía tienen un valor de R muy bajo. Por ejemplo, en el caso de los edificios de concreto armado, pórticos, 10, ¿no? Y muros de ductilidad limitada, creo que el valor de R es de 6, 4, ¿no? 4 o 3. No, ductilidad limitada, es creo 4, ¿no? 4 o 3, ¿no? Verificación de ductilidad limitada, ¿no? Entonces miren, lo que nos interesa es lo siguiente. Primero, reconocer que necesitamos disipar la mayor cantidad de energía que sea posible, y la única energía que podemos controlar a través del diseño es la energía de amortiguamiento histerético, que depende de la ductilidad. Entonces, y la ductilidad es una propiedad que tiene los materiales, la barra o la estructura, de desarrollar grandes deformaciones sin pérdida de resistencia, ¿no? Ductilidad significa, oye, desarrolla deformaciones inelásticas, pero no pierde resistencia. Esa es la ductilidad, ¿no? ¿Y cómo encontramos la ductilidad? Bueno, van a haber dos tipos de ductilidad, miren. Va a haber lo que se llama la ductilidad local y la ductilidad global. Entonces aquí vamos a tratar de reconocer la ductilidad local. Y nos interesa reconocer la ductilidad local de una viga y de una columna, ¿sí? Y luego vamos a ver la ductilidad global. La ductilidad global es de todo el edificio, ¿no? Pues la ductilidad nos da una medida de cuánta capacidad de disipar energía tiene una sección, que es la local, o toda la estructura, que es la global. Para el caso de vigas y de columnas, eso se obtiene a través del diagrama momento-curvatura. Y el diagrama momento-curvatura se construye asumiendo algunas cositas, ¿no? Como por ejemplo que las secciones permanecen planas antes y después de aplicar las cargas. Esto es muy valioso, ¿no? Porque lo que sucede es que la sección, conforme se va incrementando la carga, va girando, ¿no? Va girando, manteniéndose siempre plana. Entonces, esta es una sección de la viga, y conforme el momento de la carga se va incrementando, la sección lo único que hace es girar, gira. ¿Estamos? Eso inclusive hasta el momento en que se presenta la falla de la viga. Es un principio planteado por, si no fue el nombre que planteó este supuesto, ¿no? Navier, ¿no? Hipótesis de Navier. Y bueno, aquí se muestra esto, ¿no? En la viga cargada, una carga muy pequeñita hasta aquella que genera la falla. Recuerden que la falla siempre es precedida por el aplastamiento del concreto. Cuando se aplasta el concreto, el acero en tensión puede estar en fluencia o puede estar incursionando en el rango elástico. Conviene que incursione en el rango o que esté en fluencia para que la falla sea dúctil. Si está en el rango elástico, la falla es frágil. Entonces, no se muestra aquí. Bueno, aquí están las deformaciones, está la deformación. En el caso de que las cargas son pequeñitas, la sección gira muy poquito.
Cuando ya las cargas son grandes, la sección gira un poquito más, antes y después, y conforme se va incrementando la carga, la sección sigue girando, hasta que la deformación en la fibra extrema comprimida es igual a 3 milésimas. En ese instante el concreto se aplasta, y habría que averiguar qué es lo que pasa con el acero de tensión, si está en el rango elástico o si está en fluencia. Si está en el rango elástico, decimos que la sección tiene una falla frágil, y si está en el rango de la fluencia, decimos que tenemos una falla dúctil. Miren, se puede correlacionar lo siguiente, ¿no? Phi viene a ser la rotación de la sección, se podría hablar así. Si tenemos acá una viga simplemente reforzada, con acero positivo, esto es el peralte efectivo, D, y por acá dibujamos el diagrama de deformaciones unitarias. La deformación del acero en tracción, el peralte efectivo y la deformación de la fibra extrema comprimida. Entonces la idea es que la sección antes y la sección después, lo único que hace es girar. Entonces este giro se va incrementando hasta que se presente la falla. ¿Cuándo se presenta la falla? Cuando esto es igual a 3 milésimas, y lo de acá, la deformación del acero en tracción puede ser igual o menor a la deformación que da inicio a la fluencia del acero. Entonces miren, lo que podemos hacer es lo siguiente: el giro está asociado al momento. Conforme se va incrementando el momento, este giro también se va incrementando, ¿cierto? En el eje horizontal colocamos la rotación de la sección, que va a estar en radianes, y en el eje vertical el momento. Entonces, conforme vamos incrementando el momento, la rotación también se va incrementando. Entonces incrementamos el momento, y hasta que, por ejemplo, en la fibra extrema traccionada, el esfuerzo es igual al módulo de rotura. En ese instante la sección se agrieta. Cuando se agrieta la sección, pierde rigidez. Y pierde rigidez flexionante, es decir, pierde I. Eso luego lo vamos a ver, ¿no? Seguimos incrementando el momento, se sigue incrementando el momento, hasta que el acero en tensión entra en fluencia, que corresponde a este punto de acá, de inicio de fluencia. Es decir, el momento se incrementa hasta que la deformación del acero en tracción es igual a EY. Eso no significa la falla de la sección. ¿Por qué? Porque probablemente la deformación en la fibra extrema comprimida aún es inferior a las 3 milésimas. Entonces, ahí se sigue incrementando el momento, el acero en tensión sigue alargándose, hasta que la deformación en la fibra extrema comprimida es igual a 3 milésimas. En este instante se presenta la falla. ¿Estamos? Bien. Ese diagrama en el cual se coteja la curvatura y el momento se llama el diagrama momento-curvatura. Ese diagrama momento-curvatura podría representarse de manera simplificada. Notarán que la diferencia entre el momento que da inicio a la fluencia y aquel momento en el cual se presenta la falla es muy pequeñita, ¿no es cierto? Es muy pequeñita. Entonces podría decir que D y E están a la misma altura, ¿no? Y que luego aquí podría trazar una sola línea. Entonces, al final voy a obtener una simplificación. Por acá la curvatura, la rotación de la sección, por acá el momento, y por acá tenemos esto. Bien, acá esto viene a ser MY, la rotación en la que se presenta la fluencia, y por acá tenemos la rotación última.
es la que se presenta la falla de la sección, ¿no? Entonces, esa es una simplificación del diagrama momento-curvatura que tiene cierta lógica, ¿no? La diferencia no es muy significativa. Bien, miren, la cantidad o el área por debajo de esta curva representa la cantidad de energía que se está introduciendo en la viga hasta la falla. Si esa área, todo el área de acá, se compara con el área en la parte elástica, esa razón nos da un nivel que le llamamos la ductilidad. No se acostumbra a tomar eso así, sino que a veces se compara lo siguiente, ¿no? Dice, la ductilidad local o la ductilidad de rotación es igual a la curvatura en la que se presenta la falla versus la curvatura en que se da inicio a la fluencia. Esta es la ductilidad de la sección, la capacidad de rotación que tiene la sección. Por ejemplo, miren, si hablamos de vigas, las vigas bien diseñadas con una buena cantidad de acero transversal podría llegar a tener una ductilidad, asumo, de unos 8 o 10, ¿no? Entonces, bueno, pongámosle un número así, que la ductilidad de rotación me sale de 10. ¿Qué significa que la ductilidad de rotación sea de 10? Significa que la falla se presenta cuando la sección rota 10 veces la rotación que da inicio a la fluencia. Y esa es una medida de cuán dúctil es la viga. Acuérdense que la ductilidad tiene que ver con el amortiguamiento histerético. ¿Estamos? Bien, pero ese es, digamos, el modo en el cual se mide la ductilidad en vigas, ¿no? O sea, se compara la ductilidad, la rotación en la que se presenta la falla versus la rotación que da inicio a la frecuencia, ¿no? Bien, pero hay otra cosita más que quisiéramos manejar acá. Miren, en este diagrama momento-curvatura, la pendiente del mismo que representa, miren, primero, en el diagrama momento-curvatura podrían notarse dos etapas. Aquí una etapa que tiene un comportamiento lineal elástico, un comportamiento elástico lineal, ¿no? Es decir, el momento y la rotación están ligados directamente, ¿no? O están ligados de manera proporcional, si quisiese hablar así, ¿no? Y a partir de aquí hacia adelante simplemente ya incursiona en un rango inelástico. Eso es lo que tenemos, ¿no? La pendiente en el rango elástico, la pendiente sería, miren, si sacamos esta pendiente, ¿sí? La pendiente sería el momento versus la rotación. Podría ser MY entre Φ y, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo el momento y aquí tengo la rotación 1, voy a poner M1, Φ1. Entonces la pendiente sería M1 entre Φ1. ¿Y qué viene a ser esa razón? Miren, si aquí despejamos, vamos a encontrar que esa pendiente representa el valor de E y, es decir, la pendiente del diagrama momento-curvatura representa la rigidez flexionante de la sección, ¿no? Y la rigidez flexionante debería interpretarse como la resistencia a la rotación que presenta la sección. Entonces, en la parte elástica la pendiente es grande, la pendiente podría ser MY entre Φ y, la pendiente es grande. Pero en la parte inelástica, ya cuando desarrolla deformaciones inelásticas, el EI es igual a 0. Es decir, que en esa etapa la sección pierde resistencia a la rotación, y
ya sabemos, si pierde resistencia a la rotación, significa que ahí tenemos una articulación. Es decir, oye, no hay restricción a la rotación, y como no hay restricción a la rotación, esa sección se transforma o se comporta como una articulación. Decimos que es una articulación plástica, ¿no? Pero hay una propiedad adicional, mire. MY que representa, en esa curva MY representa la resistencia, es decir, cuando la sección incursiona en el rango inelástico, pierde rigidez flexionante, pero su resistencia se mantiene inclusive hasta la falla. Eso viene a ser ductilidad, o sea, es decir, la capacidad de desarrollar deformaciones inelásticas, pero sin perder resistencia. Imágenes que podrían abogar sobre lo que estoy mencionando. Entonces, tenemos un tramito de viga, ¿no? Y bien, desarrollo de formaciones inelásticas es daño. Entonces, ¿cuál es el daño? El concreto se agrieta, ¿no? Miren, aquí el concreto está agrietado. Esta es la cara traccionada, la cara comprimida, la cara comprimida. Aquí ya se formó la rótula plástica en ambos extremos de la viga. Entonces, pierde rigidez obviamente porque el concreto está agrietado, pero la resistencia se debe mantener. Para que la resistencia se mantenga, el concreto siempre debe de quedar dentro de los estribillos. Es la única manera de no perder resistencia, ¿no? Es decir, hay que confinar el concreto a fin de evitar que la sección pierda resistencia. Estamos entonces, en ese instante, esas secciones pierden rigidez, pierden resistencia a la rotación, pero su resistencia a la flexión se mantiene. ¿Estamos? Ingeniero, ¿ahí ha fallado el suelo? No, esto es, bueno... Porque está más bajo. Sí, o sea que este punto está más bajo, ¿no? El de acá, ¿no? Probablemente la acción del sismo ha sido tan fuerte que ha generado tal vez un asentamiento diferencial, adicionalmente ¿no? No sabría darle razón cuál es la situación, lo único que me interesa a ver la formación aquí de estas articulaciones plásticas, ¿no? Aquí creo que hemos visto hace rato una columna. Bien. Necesitamos que se formen esas articulaciones plásticas, pero que mantengan su capacidad de disipar energía, es decir, que no pierdan resistencia. En caso de las columnas estas, miren, esta es una articulación plástica, pero ya no tiene capacidad de disipar energía, ya no, ¿sí? Ya fracasó, quedó ahí, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, son todas estas columnas en sus fases que se han transformado en articulaciones plásticas, pero que ya las mismas perdieron capacidad de disipar energía. Ahí quedó, ¿cierto? Bueno, entonces, este es el diagrama momento-curvatura. La ductilidad, esto está asociado con el amortiguamiento histerético. Necesitamos que la viga tenga una gran capacidad de rotación, una gran ductilidad, que la rotación de la falla sea muy grande, de modo tal que este valor crezca, ¿no? O sea, la ductilidad de una viga anda entre 4 a 10 a 11 más o menos, esa es la ductilidad que se puede lograr, ¿ya? ¿Qué aspectos pueden influir en la ductilidad de una viga? Por ejemplo, lo del confinamiento. El confinamiento es la colocación de estribos. Aquí tienen ustedes dos diagramas, momento curvatura,
Disculpen, en la parte superior está el diagrama esfuerzo-deformación y en la parte inferior está el diagrama momento-curvatura. Dos situaciones, miren, concreto sin confinar y concreto confinado, es decir, con una buena cantidad de estribos. Como verán, la resistencia a la compresión es el esfuerzo más alto de cada uno de los diagramas, ¿sí? La resistencia a la compresión como que no se ve afectada mucho por que si tiene o no refuerzo transversal. No hay un incremento significativo en la resistencia a la compresión del concreto si es que se usan o colocan estribos. Y en el caso del diagrama momento-curvatura, miren, concreto sin confinar y el concreto confinado. La ductilidad aquí sería esta rotación versus la rotación que da inicio a la fluencia, ¿no? La rotación en la que se comienza a pasar de la parte elástica a la parte inelástica, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces aquí sería, por ejemplo, punto 3 será pues punto 001 o punto 01, ¿no? Dividimos eso y nos da una medida de utilidad. Y luego cuando el concreto se confina, miren, permitimos que la viga pueda desarrollar mayores deformaciones inelásticas, ¿no? Pasar de punto 3 a más o menos punto 6. Se incrementa en más o menos 2 veces la deformación en la que se presenta o la rotación en la que se presenta la falla de la viga. El confinamiento puede ser con estribos o con refuerzo helicoidal, los hunchos, o con anillos cerrados. Los que tienen o generan mayor nivel de confinamiento al concreto es el refuerzo helicoidal. El refuerzo con estribos cerrados genera menor nivel de confinamiento. El concreto, debido a los esfuerzos de compresión, se expande transversalmente y genera en estos laditos de acá del estribo flexión, el estribo se dobla y se pierde la acción de confinamiento. Entonces aquí la acción de confinamiento se da un efecto de arco, ¿no? Aquí se pone un arco de concreto que traslada el esfuerzo de compresión hacia las esquinas del estribo. Entonces el único concreto que se considera aquí confinado es aquel que aparece de color blanco. Aquí en cambio toda la superficie está debidamente confinada, ¿no? Entonces mayor nivel de confinamiento en refuerzo helicoidal que en estribos cerrados. Entonces hay que confinar el concreto para incrementar la ductilidad y así incrementar el amortiguamiento histerético. Y aquí se ve en función de la cuantía del acero en tracción. Si la cuantía es baja, con cuantías bajas la ductilidad es muy grande, con cuantías muy grandes la ductilidad decrece. Recuerden que es la razón entre esta rotación y la rotación que da inicio a la fluencia. Esta es la rotación en la que se presenta la falla y la rotación que da inicio a la fluencia. Entonces esa razón entre la rotación de la falla y la rotación que da inicio a la fluencia va decreciendo conforme se va incrementando la cantidad de acero en la cara fraccionada. Entonces conviene colocar poca cantidad de acero, no mucha cantidad de acero. Y aquí, en función de la cantidad de acero en compresión, notarán, por ejemplo, 1, 2 y 3 representan la misma cantidad de acero en la cara traccionada. Lo que se está variando es el acero en compresión. Conforme se va incrementando el acero en compresión, la ductilidad de la sección se va incrementando. Entonces conviene colocar buena cantidad de acero en la cara comprimida para poder incrementar la ductilidad. Y recuerden, la ductilidad tiene que ver con el amortiguamiento histerético. Bien, entonces, ¿cómo se puede, dice, incrementar la ductilidad de una viga o de cualquier elemento de concreto armado? Es mediante el confinamiento del concreto. Se puede disminuir la profundidad del eje neutro, agregando refuerzo en la cara comprimida. Disminuir el límite de fluencia del acero, eso no se puede porque tenemos un solo tipo de acero. El acero que tenemos en el medio tiene un FY de 4200, tal vez en Estados Unidos o en otro país. Tampoco podemos manejar el módulo de elasticidad del acero, o sea, no se puede, es único.
es de 2 por 10 a la 6 kilogramos centímetros cuadrados, y esto es independiente inclusive de la resistencia a la afluencia, siempre todos los aceros tienen ese mismo modo de elasticidad, ¿no? Y luego el otro es incrementar el peralte efectivo. Es decir, nosotros solamente podemos manipular mediante el diseño lo de acá, que es el incremento de la deformación en la fibra extrema comprimida. Podemos reducir la profundidad del eje neutro e incrementar el peralte efectivo. Para incrementar la deformación en la fibra extrema comprimida, es decir, para lograr que el concreto desarrolle mayores deformaciones antes de la falla, eso se logra mediante la inclusión de una gran cantidad de estribos. Esa es la única manera, ¿no? Lo otro está aquí ya explicado, ¿no? Bien, entonces miren, no se olviden que hay algunas cositas claves. Nos interesa manejar el amortiguamiento histerético para que la estructura, el elemento estructural pueda disipar energía, tiene que desarrollar deformaciones inelásticas, si no, no, si se mantiene en rango elástico no disipa energía. Lo otro es que estamos obteniendo la ductilidad de una viga, comparando la rotación en la que se presenta la falla versus la rotación que da inicio a la afluencia, ¿no? Además, en estos diagramas momento-curvatura, la pendiente de los mismos representa la resistencia a la rotación de la sección, ¿no? Que en la parte elástica la resistencia a la rotación es grande, y que en la parte inelástica la resistencia a la rotación es cero. La sección en cuestión se transforma en una articulación plástica. ¿Cómo se puede alterar la ductilidad de una viga? Que es la que nos interesa. Ahora miren, en el caso de la columna, entonces, ¿cómo se obtiene la ductilidad de una columna? Haciendo nuevamente su diagrama momento-curvatura. Pero el diagrama momento-curvatura de la columna depende de la carga axial. Entonces, miren, cuando la carga axial es 0, la rotación en la que se presenta la falla está por acá, más o menos del orden de 15. Cuando la carga axial se incrementa a 10 toneladas, la carga axial de compresión, la ductilidad de rotación decrece ligeramente, ¿no? Ya no será 15, tal vez 13. Cuando se incrementa a 100 toneladas, miren la rotación en la que se presenta la falla, decrece significativamente, y ahora estamos hablando del orden de, bueno, aquí creo que me equivoqué con las cantidades, esto es 15, esto es 13 más o menos, ¿no? Y si la carga se incrementa a 250 toneladas, miren la rotación en la que se presenta la falla, ya más o menos es de 11. Bien, entonces lo que hay que hacer es dividir esa rotación en la que se presenta la falla entre la rotación que da inicio a la fluencia. Entonces notaremos que si la carga axial es grande, la ductilidad de la columna decrece. Carga axial de compresión. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Que la columna tenga una alta carga axial de compresión o una carga axial pequeña. Obviamente pequeña, ¿no? Para lograr incrementar la ductilidad de la columna. Igual acá, ¿no? O sea, aquí se está viendo el diagrama momento-curvatura, pero tal vez en otros términos, ¿no? En la parte de la derecha el diagrama de interacción de la columna, y aquí en la parte izquierda el diagrama momento-curvatura expresado en otros términos, ¿no? Miren, cuando aquí está expresada en porcentaje casi, ¿no? O sea, por decir, cuando es 0.28 de F'C B por H, ¿no? En realidad aquí debe ser 0.26. Miren, la rotación en la que se presenta la falla es grande. Conforme la carga axial se va incrementando, la ductilidad va decreciendo. O sea, la rotación en la que se presenta la falla va decreciendo, por lo tanto la ductilidad. Y aquí se muestra, digamos, los diagramas de comportamiento histerético de una columna con diferentes niveles de carga. Dice, con carga axial baja, como ven,
comportamiento histerético de la columna como que más o menos es estable, ¿no? La pérdida de resistencia como que es gradual, y también es gradual la pérdida de rigidez. ¿Se acuerdan? La resistencia era el punto más alto, ¿no? Y la rigidez está pendiente de acá, ¿no? ¿Sí? Bien. Y cuando la carga axial es muy elevada, los lazos histeréticos se comienzan a reducir, ¿no?, el área. Eso significa que en cada ciclo de carga la capacidad de disipar energía es muy pequeña, y como ven, la disminución en cuanto a la resistencia y la rigidez es muy fuerte. Entonces, nuevamente, lo que queremos son columnas que sean lo más dúctil posible, ¿no es cierto? Y eso se puede lograr si la carga axial es pequeña, ¿no? Cuando la carga axial es pequeña, los lazos histeréticos son amplios, hay buena capacidad de disipar energía. Cuando la carga axial es muy fuerte, los lazos histeréticos se van estrangulando, va reduciéndose la capacidad de disipar energía, ¿no es cierto? Este punto de acá corresponde a la carga de falla balanceada, ¿de acuerdo? De la carga de falla balanceada. Si la carga axial es menor que la carga balanceada, la ductilidad de la columna es buena. Y si la carga axial es mayor que la carga que corresponde a la falla balanceada, la ductilidad de la columna es muy pobre, muy pequeña, tal y cual más o menos se indica en esta figura. Miren, este puntito corresponde a la carga de falla balanceada, el P balanceado. Si la carga axial que tiene la columna es pequeña, entonces significa un buen diseño y una buena ductilidad. Pero si la carga axial es muy grande, muy por encima de la que corresponde a la condición de falla balanceada, eso significa que tenemos un mal diseño y una pobre ductilidad. Ahí dice columnas muy grandes y columnas muy pequeñitas. Miren, el ACI, la última versión del 2014, después de lo que ocurrió en Chile, ellos descubrieron algo, y ese algo luego les ha llevado a variar un poco el enfoque del diseño de columna. Entonces ellos dicen lo siguiente, ¿no? Si el esfuerzo axial de compresión en la columna, PU, entre AG, es menor o igual que 0.35 del F'C, entonces la columna tiene regular ductilidad, está bien, ¿no? El esfuerzo axial no es muy grande. Y aquí, según esto, le colocan una cierta cantidad de estímulos. Pero si la carga axial o el esfuerzo axial de compresión es muy grande, más de 0.35 de F'C, entonces la ductilidad de la columna decrece, ¿no? Decrece, es muy pobre la ductilidad de la columna. Entonces, moraleja, ¿qué es lo que habría que hacer? Dimensionar nuestras columnas de modo tal que el esfuerzo actuante esté en este rango, o por debajo. Que si tenemos columnas en estas condiciones, miren el ACI, dice, oye, la columna no tiene buena ductilidad, y para lograr darle una ductilidad más o menos adecuada, necesitamos que cada barra vertical esté soportada lateralmente. Es decir, en estos casos, si ustedes tienen una columna, por poner así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, en esos casos, cada fierrito vertical tiene que tener soporte lateral. Los fierritos de la esquina tienen soporte lateral con el estribo. Y aquí, ¿qué hay que ponerle? Ganchos suplementarios o estribos adicionales. Eso es lo que exige ahora el ACI. ¿Se dan cuenta? Cuando el esfuerzo axial de compresión es muy grande, no conviene. Entonces, ¿y eso qué significa? Que las columnas no deben ser muy chiquititas, es decir, columnas de 25 por 25 en un edificio concreto armado no sirven, pues simplemente no sirven porque tienen un alto esfuerzo axial de compresión, por lo tanto poca ductilidad. Necesitamos columnas grandecitas. Los americanos dicen mínimo de 30 por 30. ¿Cómo puedo dimensionar mi columna ahora?
Agarro y digo, mira, ve, ¿se acuerdan? Hay como 16 combinaciones de carga que debemos considerar. De todas ellas, tomo aquella que me da la mayor carga axial. Entonces el área bruta será la carga axial entre 0.35 dp' por el área bruta. Esta debe ser la sección mínima de la columna para que ésta tenga una utilidad adecuada o apropiada, ¿cierto? Entonces miren, primero, ¿la utilidad de una viga depende de la carga axial? No, porque en una viga, la viga forma parte del diafragma rígido y no tiene deformación axial, por lo tanto no puede desarrollar carga axial de tracción o compresión. La carga axial en una viga es 0. ¿Vale? En las columnas, la utilidad depende de la carga axial. Depende. ¿Qué es lo que debemos buscar? Columnas con pequeñas cargas axiales, columnas grandes, como se indica ahí en la diapositiva, ¿no? Ahora, la ductilidad también se puede ver afectada por la esbeltez de la columna. Por ejemplo, aquí la columna tiene una esbeltez y aquí, debido a la presencia de este muro, su esbeltez se reduce. Entonces, cuando la longitud de la columna es muy pequeñita, su ductilidad también decrece. ¿Estamos? Eso es lo que sucede con las columnas cortas, ¿no? La ductilidad decrece, se vuelven muy rígidas, y al ser muy rígidas el modo de falla es frágil, ¿no? Como lo que aparece abajo. Bien, entonces hasta ahí quedó más o menos claro. O sea, hay cositas aquí que estoy tratando de mantener como ideas principales. Lo que manejamos es el amortiguamiento istético, y eso se maneja a través de la ductilidad. ¿Cómo se mide la ductilidad? Midiendo o comparando la rotación en la que se presenta la falla versus la rotación que da inicio a la fluencia. Cuando la sección está en el rango elástico, no pierde rigidez. Cuando la sección comienza a incursionar en el rango inelástico, pierde rigidez. Y si pierde rigidez, pierde resistencia a la rotación. Pero que incursiona en el rango elástico, pierde rigidez y su resistencia se mantiene, eso significa que es dúctil, ¿no es cierto? Es dúctil. ¿Cuánto vale la ductilidad de una viga? Más o menos entre 6 a 10 o 11 por ahí, ¿no? ¿Cuánto vale la ductilidad de una columna? De 2 a 4. Es muy pequeña la ductilidad de una columna. 2, 4, 5, ya pues 6 sería ya colocando una cantidad excesiva de estribo. ¿Qué necesitamos? Que esta cantidad sea la más grande posible. A mayor ductilidad de la sección, mayor amortiguamiento istético, mayor capacidad disipada de energía tendrá la construcción. ¿Estamos? Bien. A ver, creo que antes de mirar esta diapositiva, hay una que le llamaba articulación plástica acá, ¿no? Acuérdense que dependiendo de la magnitud del momento, la sección va a ir girando. Gira, gira, gira. Hay una etapa en la que hay un comportamiento elástico lineal y hay una etapa en la que ya incursiona en el rango inelástico. En ese instante pierde rigidez, pero su resistencia se mantiene. Si recordamos la ley de Hooke, la ley de Hooke dice, oye, que la fuerza es igual a K por D. Para que el elemento sea capaz de desarrollar fuerza, tiene que tener rigidez y tiene que tener deformación. Bien. Pero ¿qué pasa cuando estamos en esta etapa? En esta etapa la rigidez es 0 y hay deformación. En esta etapa ya la sección es incapaz de absorber fuerza, ¿no es cierto? Lo único que hace es girar. Estamos, ya no tiene la posibilidad de absorber incrementos de fuerza. Cualquier incremento de fuerza se tiene que trasladar a otra sección o a otra barra. Bien, lo que tenemos acá, miren, es una viga y una columnita, ¿no? Un portiquito ahí muy simplecito.
Y por ahora nos interesa lo que le pasa a la viga. Y miren, el problema no son las cargas de gravedad, sino es la carga lateral. La viguita está reforzada así, ¿ven, no? Aquí hay el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, ¿no? Ubicados en ambos extremos, ¿eh? Entonces lo que nos preocupa es el sismo, y el sismo aquí entrando de derecha a izquierda, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, vamos a ir empujando el edificio, ¿no? Eso se llama una carga monotónica, en un solo sentido, se va empujando el edificio, esta carga se va incrementando, y los momentos en los extremos de las vigas también se van incrementando. En cada incremento de carga, la sección lo único que hace es girar, gira. Ahora, además, las secciones más esforzadas se encuentran en los extremos, ¿no? Esas son las secciones donde los momentos son más. En el extremo izquierdo, el acero que entra en tensión es el acero positivo, ¿eh? Y en el extremo derecho, el acero que entra en tensión es el acero negativo. Bien, el momento este va a ir incrementándose, ¿no? Igual allá se va a ir incrementando. Ahora, lo único que habría que pensar es en esto, ¿no? Hay que decir que, bueno, aquí no se ve en el gráfico, pero que la cantidad de acero en ambas secciones son diferentes. Digamos que aquí le puse poca cantidad de acero y aquí le puse mayor cantidad de acero. ¿Estamos? La idea con la que vamos a partir el relato. Entonces, incrementamos, los momentos en los extremos se van incrementando hasta que el momento en el extremo izquierdo, ¿sí?, es igual al momento que da inicio a la fluencia del acero en tracción. Cuando el acero en tracción entra en fluencia, la sección pierde rigidez. En ese instante, esta sección se transforma en una articulación plástica. ¿Ven? Esa sección no pierde resistencia porque la viga tiene un comportamiento, lo que pierde es rigidez. Luego, a partir de ese instante, seguimos incrementando la carga. Ya la sección ya es incapaz de soportar incremento de momento. Se sigue incrementando hasta que, digamos, en el extremo derecho, el acero en tensión entra en fluencia. En ese instante, el extremo derecho se transforma en una articulación. Cuando sucede esa situación, miren que la articulación plástica no se presenta o ambos extremos no se articulan de manera simultánea, sino que primero se articula uno y luego el otro, ¿eh? Al final lo que obtenemos es esto. Bien, la pregunta sería, a partir de ese instante, ¿la viga forma parte del sistema resistente a cargas laterales? Ya no. Ya no forma parte del sistema resistente a cargas laterales. ¿Quién va a formar parte del sistema resistente a cargas laterales? Son las columnas. Es que las columnas quedan como elementos en bola liso. De allá la rigidez en ambos extremos de las vigas es cero. Las vigas están unidas a las columnas mediante articulaciones, ya no hay continuidad. Por lo tanto, las vigas ya no aportan rigidez lateral al conjunto. Bien, eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Es lo que sucede.